amados amigos y hermanos, a través de la línea telefónica en todos los países de la América Latina, también del Caribe y diferentes lugares de Norteamérica. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes para así darle a conocer el programa divino correspondiente para el fin del tiempo que ha tocado a la América Latina, Puerto Rico, el Caribe, Puerto Rico y el Caribe. En el libro de la profecía de Habacuc, capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. La obra de Dios en este tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la historia de la raza humana, Dios ha estado llevando a cabo su obra en medio de los tiempos, en medio de las naciones, en medio de las diferentes edades, dispensaciones, generaciones y pueblos. Así es que para cada tiempo, para cada generación, la obra de Dios se ha llevado a cabo. Y la obra de Dios siempre ha sido el programa que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo para llevarse a cabo en cada tiempo. Y cuando en una edad o en una dispensación se ha llevado a cabo la obra de Dios, ha sido esa obra el programa divino correspondiente para ese tiempo. Ahora encontramos a través de la historia bíblica cómo Dios se ha ido moviendo de etapa en etapa, de generación en generación, y en cada ocasión Él ha notificado a su pueblo, a sus hijos, su programa correspondiente para ese tiempo y las cosas que también Él llevaría a cabo para otras edades y otras dispensaciones. Por eso encontramos que la obra de Dios para cada tiempo ha sido lo que Dios ha llevado a cabo con sus hijos y en medio de sus hijos. Esa ha sido la obra de Dios realizada aquí en la tierra, en medio de los tiempos, en medio de las generaciones, en medio de las dispensaciones. Y las personas que han podido ver y entrar a esa obra divina que se ha llevado a cabo, ha tenido parte en esa obra y ha recibido las bendiciones de Dios correspondientes para ese tiempo y con promesas para vida eterna y para recibir heredad con Dios conforme a lo establecido
por el Todopoderoso. Ahora tenemos que entender que aquí en este planeta Tierra, Dios ha estado enviando a sus hijos para vivir en cuerpos humanos, cuerpos mortales, y vivir una temporada de tiempo para que cada hijo de Dios entre a la obra que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que Él envía a sus hijos para vivir en esta tierra. No todas las personas saben que el ser humano viene a esta tierra con un propósito divino. Y lo más importante para el ser humano no son los bienes que él pueda obtener en este planeta Tierra, sino el que vea y entre a la obra divina que se está llevando a cabo en el tiempo en que la persona aparece. Fuera de eso, las demás cosas son temporales, son efímeras y no tienen permanencia, porque los cielos y la tierra pasarán con todo lo que tienen, pero mi palabra no pasará. Por lo tanto, siendo el programa divino y la obra divina llevada a cabo en cada tiempo, siendo esa obra, la palabra siendo realizada, siendo materializada, esa obra no pasará. Esa obra llevará a los hijos de Dios de ese tiempo a la vida eterna. Llevará a esos hijos de Dios que viven en cada edad o en cada dispensación en que la obra de Dios es manifestada, llevará a esas personas que entran a esa obra de Dios, los llevará a la vida eterna. Y la obra de Dios se lleva a cabo para alcanzar esos hijos de Dios que viven en este planeta Tierra, en cada edad y en cada dispensación. Así es que la obra de Dios llevada a cabo para cada tiempo es en favor de los hijos de Dios, que son enviados a vivir en este planeta Tierra, cada uno en el tiempo asignado por Dios. Muchas personas hubieran deseado vivir en el tiempo en que estaba todavía viviendo Adán, o el tiempo en que estaba viviendo Abel, o el tiempo de Set, o el tiempo de Enoc, o el tiempo de Noé, o el tiempo de Moisés, o el tiempo antes de Moisés, el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, el tiempo de estas personas bíblicas que aparecieron en cierto tiempo de la historia bíblica, de la historia de los hijos de Dios. A otros les hubiera gustado vivir en el tiempo del profeta Samuel, o en el tiempo del profeta Elías, o en el tiempo de alguno de esos grandes profetas que Dios envió. En el tiempo, por ejemplo, de Daniel, para conocer los misterios de Dios que él estaba revelando por medio de Daniel. Pero vean ustedes, nosotros vivimos en este tiempo y podemos ver y podemos leer los misterios que Daniel dio a conocer en aquel tiempo para aquella generación. Y cuando él los dio a conocer, fue de bendición grande para aquellas personas, porque el faraón dijo que no había
en Egipto ninguna persona más capacitada para ocupar la posición que Daniel había recomendado al rey. Y Daniel ocupó esa posición y allí trajo bendición al pueblo. También así aconteció con el profeta José. Trajo bendición al pueblo. José trajo bendición a Egipto y Daniel trajo bendición a ese reino babilónico más bien y al rey Nabucodonosor. Ahora, vean ustedes que para cada tiempo Dios lleva a cabo una obra y lo importante no es desear vivir o haber vivido en el tiempo de alguno de los mensajeros del pasado para participar de la obra que Dios estaba llevando a cabo en aquel tiempo, sino ser conscientes del tiempo en que estamos viviendo y ver la obra que Dios está llevando a cabo en nuestro tiempo conforme a como Él prometió. Ahora vean ustedes, si hubiéramos vivido en el tiempo de Noé, hubiéramos visto la obra de Dios manifestada por medio de Noé y hubiéramos entrado al arca. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Moisés y hubiéramos estado en medio del pueblo hebreo, hubiéramos salido con Moisés en el Éxodo. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Juan el Bautista, hubiéramos estado al lado de Juan el Bautista, hubiéramos recibido su mensaje y luego cuando apareció el Señor Jesucristo, lo hubiéramos recibido y hubiéramos seguido su mensaje y hubiéramos estado con Él bajo el ministerio del Señor Jesucristo de 3 años y medio. Pero no nos tocó vivir en esos tiempos pasados, ni tampoco en el tiempo de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en donde Dios también llevó a cabo su obra correspondiente para cada edad en favor de los hijos que Él colocó aquí en la tierra. Pero a nosotros nos ha tocado vivir en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, el fin del tiempo, el tiempo de la cosecha, el tiempo que Él señaló para su segunda venida con sus ángeles, para así llevarse a cabo el recogimiento de todos los escogidos para regresar a la vida eterna, para regresar con un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, y así vivir por toda la eternidad. La obra correspondiente para nuestro tiempo es la obra con la cual Él regresará a la vida eterna a cada uno de sus hijos primogénitos, de sus escogidos, conforme a sus promesas. Esa obra está señalada por el mismo Señor Jesucristo cuando dijo que el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles
en la gloria de su Padre, y entonces pagaría a cada uno según fuere su obra. Para eso es la venida del Señor con sus ángeles, para que cada persona reciba el pago de acuerdo a sus obras. Él también dijo que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a sus escogidos. Esta obra de Dios correspondiente para el fin del tiempo está anunciada por el mismo Señor Jesucristo y por todos los profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Los apóstoles en el Nuevo Testamento hablaron de la obra de Dios para el fin del tiempo, y encontramos que los 7 ángeles mensajeros de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil también hablaron de la obra de Dios para el fin del tiempo. La obra en la cual serían llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta todos los escogidos, para luego ser efectuada la resurrección de todos los santos que murieron, que durmieron en el pasado, las edades pasadas, y algunos de este tiempo y de nuestra edad que también han partido, los cuales regresarán en la resurrección de los muertos en Cristo, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Estos cuerpos mortales serán transformados, y entonces tendremos un cuerpo inmortal e incorruptible, el cual no tendrá limitaciones, y todos seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y así, luego de esa transformación, la muerte nunca podrá llegar a los hijos de Dios. Regresaremos a la inmortalidad, a la vida eterna, con cuerpos eternos. Para que se pueda realizar cada una de estas promesas, Dios lleva a cabo su obra prometida para este tiempo, para materializar cada promesa que Él ha hecho para el fin del siglo. Y esa es la obra de Dios en el fin del siglo. Habacuc dijo: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Hemos conocido la obra de Dios de los tiempos pasados, de las edades y dispensaciones pasadas, y Dios la hizo conocer en cada etapa. Y hoy en día nosotros conocemos la historia de la obra de Dios del pasado. Y para nuestro tiempo, Él aviva su obra, le da vida a la obra que Él prometió para este tiempo, la convierte en una realidad y la da a conocer al pueblo, para que cada persona conozca la obra que Él está llevando a cabo en este tiempo y los resultados que tendrá la obra de Dios correspondiente para este tiempo final. Para los hijos de Dios, el resultado será la transformación de los que vivimos,
el regreso de cada hijo de Dios a la vida eterna, a la casa de nuestro Padre Celestial. Y para los que murieron en el pasado creyendo en el Señor Jesucristo, en las edades de la iglesia gentil, la obra de Dios para este tiempo significa, representa resurrección para ellos, la resurrección prometida para cada uno de los que han partido, para regresar a la vida, para regresar a este planeta Tierra con un cuerpo eterno. Así es que la obra de Dios de este tiempo final tiene grandes bendiciones para cada hijo de Dios. Él ha avivado y continúa avivando, dándole vida a su obra, la obra correspondiente para este tiempo, y la está haciendo conocer en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. La obra de Dios para este tiempo final, la obra del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, su obra de reclamo, reclamando todo lo que Él redimió con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, para restaurar todo lo que Él redimió, restaurarlo a la vida eterna. Les estaré dando a conocer toda la obra de Dios correspondiente para este tiempo final, a medida que Dios nos da a conocer, me da a conocer y nos da a conocer en Puerto Rico la obra de Dios correspondiente para este tiempo. Y así se las haré conocer a todos ustedes en toda la América Latina y el Caribe, y a todos los seres humanos que viven en este planeta Tierra. La obra de Dios para el fin del siglo, la obra de Dios para hoy, que es el fin del siglo. Él está llevando a cabo su obra, y Él está llamando a todos los escogidos con gran voz de trompeta para nuestro regreso a la vida eterna. Para eso Dios lleva a cabo su obra en el fin del siglo, el fin del tiempo. La obra de Dios en el fin del siglo. Que Dios nos ayude, nos dirija y nos guarde, y siga dándonos a conocer su obra en el fin del siglo en el cual nosotros estamos viviendo. Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Y Apocalipsis 22 y verso 6 dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto
en el fin del siglo son dadas a conocer por el Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero en el fin del siglo. Y Él da a conocer la obra de Dios correspondiente para este tiempo y los beneficios de esta obra divina para todos los hijos de Dios. Por esa causa es tan importante conocer la obra de Dios para el fin del siglo. La obra de Dios en el fin del siglo es la cosa más importante que un ser humano puede ver, puede recibir y puede entrar a ella. Porque las demás cosas de esta tierra son temporales, son pasajeras. Vean ustedes aún los adelantos científicos que los seres humanos puedan alcanzar en este tiempo final. Todo eso es pasajero, es por un tiempo nada más, pues dice Habacuc capítulo 2 verso 13: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. En este tiempo final, los pueblos trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano. Está señalado en el libro de la verdad, la palabra de Dios, que la raza humana será azotada con grandes plagas, grandes juicios que han de venir. Y Él dijo que vendría el fuego sobre la raza humana. Él dijo que no destruiría más la tierra con agua, sino con fuego. Por esa causa, las naciones, los pueblos trabajan para el fuego que ha de venir, el cual ya está preparado. Todo eso ya está listo para caer sobre la raza humana. Así como estaba listo el diluvio para caer sobre la raza humana en los días en que Dios le notificó a Noé que él destruiría todo ser viviente con un diluvio. Ya todo estaba listo de parte de Dios. Él podía decir: los pueblos trabajan para el agua, porque era con agua que Dios destruiría aquella generación. Y podía decir: las naciones se fatigan en vano. ¿Por qué? Porque por más adelantos científicos y de toda índole que pudiesen alcanzar, todo sería en vano cuando el juicio del gran diluvio cayera sobre la raza humana, porque ninguno de los adelantos que ellos pudiesen alcanzar los podría librar del juicio del gran diluvio. Pero como en todos los tiempos, allí estaba llevándose a cabo la obra de Dios antes de caer el diluvio. Y Noé
estaba en esa obra de Dios construyendo un arca y dándole a conocer también al pueblo la obra de Dios, dándole a conocer al pueblo el porqué de la construcción del arca y dándole a conocer al pueblo el juicio del diluvio que vendría sobre la raza humana. 120 años estuvo Noé predicando y construyendo el arca. Fue tiempo suficiente para que toda persona pudiera conocer el juicio del gran diluvio que vendría sobre la raza humana. Ellos pasaron allí todo ese tiempo de 120 años del ministerio de Noé, anunciando el día de venganza del Dios nuestro, y no se arrepintieron y no pudieron ver la obra divina que se estaba llevando a cabo por medio de Noé, que fue el hombre, el profeta de Dios, que tenía la revelación divina de cómo alcanzar la misericordia divina, y tenía también la revelación divina del juicio divino que caería sobre la tierra. Y vean ustedes que no importa los grandes adelantos que tenga una generación, cuando el juicio divino ha de venir sobre la raza humana, de nada le sirve el adelanto que haya tenido esa generación. Lo único que funciona para escapar de esos juicios divinos es la obra de Dios que se está llevando a cabo en ese tiempo, por más sencilla que sea vista por el ser humano. Eso es lo único que funciona para escapar de los juicios divinos. Estando en la obra de Dios para ese tiempo, la persona alcanza la misericordia divina y escapa de ese juicio divino. Ahora está señalado que los pueblos trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Así está esta generación del fin del siglo, y no ha comprendido que dentro de muy poco se han de desatar los juicios divinos que están señalados, y que la única forma de escapar de esos juicios divinos es estando en la obra de Dios para el fin del siglo. Porque la obra de Dios para el fin del siglo prepara a cada hijo de Dios para ser transformado si está vivo, y para los que murieron en el pasado producirá la resurrección de ellos en cuerpos incorruptibles. Así es que podemos ver claramente que lo más importante para el ser humano en el fin del siglo es la obra de Dios. La obra de Dios para el fin del siglo, señalada en la Escritura, en donde nos muestra la Escritura todo lo que Dios llevará a cabo en favor de todos los hijos de Dios. San Pablo dijo en 1 Corintios: he aquí os digo un misterio, cuando estuvo hablando de la resurrección de los muertos. Dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no moriremos, no dormiremos, mas todos seremos
transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero en cuerpos incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados, porque todos seremos transformados, todos tendremos un cuerpo eterno, incorruptible, conforme a las promesas divinas, y esto está señalado para el fin del siglo, en la obra de Dios, en el fin del siglo. Por eso es tan importante la obra de Dios en el fin del siglo. La obra de Dios en el fin del siglo producirá una nueva generación, una nueva raza, producirá una nueva generación de personas con cuerpos eternos, con vida eterna, con cuerpos incorruptibles. Producirá una nueva generación de personas inmortales, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por eso, la obra de Dios para el fin del siglo es lo más importante para el ser humano. Para todo ser humano, lo más importante es la obra de Dios para el fin del siglo, lo puedan entender o no lo puedan entender, lo puedan creer o no lo puedan creer. Pero Dios le dijo al profeta Daniel que los entendidos entenderían, y los entendidos siempre han sido los escogidos, los hijos de Dios. Así es que esperamos que en Puerto Rico Dios continúe revelándonos todos estos misterios del reino de Dios, todos estos misterios de la obra de Dios en el fin del siglo, para continuar dándolos a conocer a todos ustedes en toda la América Latina y el Caribe, para dárselos a conocer a ustedes allá en Venezuela, en Colombia, en el Brasil, en México y en toda la América Latina y también en todo el Caribe. La obra de Dios en el fin del siglo. Esa es la obra que yo he estado dándole a conocer a cada uno de ustedes y a todas las naciones de la América Latina y del Caribe, y es un mensaje para todos los seres humanos. Porque continúa diciendo el profeta Habacuc en el verso 14 del capítulo 2, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así es que yo deseo y espero que la tierra del Caribe y de Latinoamérica sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, de la gloria del Señor en este tiempo final, en el conocimiento de la obra de Dios en el fin del siglo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y nos continúe llenando del conocimiento de la obra de Dios en el fin del siglo, y veamos la gloria de Dios manifestada en su obra
en el fin del siglo, llevándose a cabo en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. La obra de Dios en el fin del siglo. Que Dios nos continúe bendiciendo con su obra y en su obra, y pronto seamos transformados y regresemos a la vida eterna. Pasen todos muy buenas noches y será hasta mañana, Dios mediante, a través de la línea telefónica para toda la América Latina. Y que Dios mañana nos dé su palabra y nos llene de más conocimiento de su obra y de su gloria manifestada en su obra en este tiempo final. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Con nosotros nuevamente Miguel, para concluir nuestra parte, si es posible, el hacerlo a través de la línea telefónica.